Transformadores para instrumentación. Tenemos selección de aplicaciones para protección de relés, o sea, todos los conceptos de relés. Tenemos fusibles en baja tensión. Tenemos fusibles para alta tensión. Interruptores. Dime. Sí, dime. Repite, por favor. Tenemos, fíjense, fallas a tierra. Por ahí tenemos otro texto para poder estudiar un poco más de lo que es el tema de aterramiento que hemos visto. Pero acá tenemos fallas a tierra, tiene falla monofásica. Antes de esto vas a tener componentes simétricas, que es importantísimo. Protección de cables, y hemos visto los otros cables, hay que protegerlos, tienen las curvas. Tenemos protección de motores, protección de transformadores, protección de generadores, protección de barras, de barrados. Tienes líneas de protección, servicio, tienes coordinación de la protección por sobrecorriente, tiene mantenimiento, pruebas, o sea, tienes un montón, ¿no? Vamos a lo que nos interesa. Bueno, ahí está, ¿no? Con la línea 3, ¿no? Cuando quieres estudiar te vas al índice y ahí tienes todas, y en este caso tienes el temario, un costal, entonces es mucho más fácil poder saber qué es lo que tienes dentro del texto. Sí, pues, ya me empecé. ¿Se acuerdan que nosotros estudiamos con este modelo los circuitos? ¿Se acuerdan? El primer día de clase, ahí está la fuente, ahí está la impedancia de la fuente, acá está la impedancia de la línea, la impedancia de la carga, el cortocircuito y comienza la carga. Con este circuito lo puedes hacer el cálculo tan complicado como tú quieres hacerlo. Y cuando analizamos, por ejemplo, un generador, el generador tiene este modelo. Y ahí haces pues todo, aplicas componentes simétricas, aplicas el cortocircuito de la BDE 101, 102, aplicas la IS 947. Se abre la página.
una pequeña introducción de ese transformador de corriente, nos da una introducción de lo que ya hemos visto, los tipos de transformadores. Ahí tenemos, ya lo hemos visto a todo color en el otro lado. Nos presenta tres y cuatro tipos de transformadores. Y ahí tenemos los ratios, significa, o sea, los transformadores normados, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, de 50 a 5, 100 a 5, 150, etcétera, ¿no? Y tenemos acá, en la parte secundaria, en la parte de, tenemos, este es el modelo hasta 600 a 5. Entonces, en este modelo de 600 a 5 tienes toda esta división. En el modelo de 1200, acá tienes a 5 de igual manera. En el de 2000 a 5 y acá el de 5000 a 5, ¿ves? Y de 5000 a 5 de este modelo tienes desde 500 hasta 5000 a 5. Entonces yo quisiera que en adelante trabajar con esta información. Tenemos acá, por ejemplo, cuando es doble bobinado. En la parte simple, o sea, el simple bobinado, tenemos de 10 a 5 hasta 12000 a 5. Puede ser con doble bobinado, entonces tenemos 25 por 50 y a 5, o sea, va a decir que va a tener un bobinado en paralelo. Y en este caso también un doble bobinado. Algunas condiciones, dice, condiciones generales de la aplicación de los transformadores de corriente. Su corriente de placa de forma continua, igual, ¿no? Como hemos visto, la corriente térmica, ya la clase lo hemos sacado de acá, o sea que como usted ya lo tiene en castellano en el otro lado no hay ningún problema. El cortocircuito, o sea, la corriente térmica del cortocircuito, la corriente, el tiempo de corriente, el nominal, para la parte mecánica, o sea, es la corriente dinámica, y acá tenemos la tensión nominal del sistema, o sea, del sistema del cual va a ser conectado. Los BIL, o sea, ¿qué significa los BIL? El BIL significa un nivel, dice nivel básico de aislamiento, nivel básico de aislamiento. Significa que, por ejemplo, para esta tensión del punto 6, la tensión dice, la tensión nominal del sistema es punto 6. La máxima tensión de línea tierra es punto 38. O sea que vendría a ser lo que nosotros decimos tensión de fase. Para esa tensión, el BIL, el nivel básico de aislamiento, significa 10 kilovoltios. Para una tensión, por ejemplo, de 34.5 significa 200 kilovoltios. Y ya podrán darse cuenta para 220 kilovoltios. Entonces acá en nuestro país no puedes hacer la prueba BIL. Ni en el Mantaro se hace. Tiene los bordes. Esta tablita sí es el corazón de esta norma. Acá te dice cargas estándares de los transformadores de corriente con corriente secundaria de 5 amperios. Entonces leemos por acá están los bordes, la designación según la ITP. Tenemos la resistencia de este modelo, su resistencia, su inductancia en milihercios, inductancia L. O sea, ahí tienes que sacar 2πL, ya tienes L, te falta el 2π. Y la impedancia, los voltios amperios y el factor de potencia. O sea, ahí tienes todo. El Burden, ¿cómo lo puedes dar? Lo puedes dar con volamperos, voltios amperios. Tú calculas cuántos voltios amperios tiene la línea y los equipos que van a ser alimentados al transformador. No nos hacemos problemas porque ahí hemos visto, ¿no? El transformador de corriente va a alimentar 1, 2, 3 amperímetros, o va a alimentar un registrador, va a alimentar, ¿qué es lo que va a alimentar? Entonces esa carga que va a alimentar ya está en su tabla cuánto de potencia le corresponde. ¿Cierto? Entonces suma las potencias y de esa manera encuentra la carga. Y acá tenemos diferentes modelos y de igual manera como el primero lo calculamos allá. Pero acá te dice
burden para, ¿cómo se traduce esto? Para medida, para facturación. Y acá te dice burden para protección, que son los relays. Relays pueden ser 50, 51, etc. Lo trabajas con estos burden. Igual, tiene mayor impedancia. Acá fíjense, tiene 25, 50, 100 y 200. Hay que tener mucho cuidado en este caso cuando uno va a manejar este tipo de potencia aparente. ¿Por qué tú tienes que considerar una potencia mucho mayor? Porque en el momento que tú trabajas en la saturación, el transformador, si tiene una corriente muy pequeña, se va a saturar, ¿no? Y ¿cuántas veces vas a consumir la corriente nominal? 10 veces. Entonces tienes que tener mucho cuidado con la potencia aparente. A ver, vamos a ver los voltajes. Ahí está la curva. ¿Recuerdan una curva que encontramos hace un momento? Decimos así, por ejemplo, acá abajo tenemos la corriente de excitación. Por ejemplo, si yo tengo un amperio y la relación de mi transformador es, vamos a poner 200 a 5. Entonces saco un amperio y voy a 200 a 5 y voy a estar más o menos por acá. Y voy y digo que esto va a tener, ¿cuántos? 40 volamperes. Y entonces me voy acá y digo 40, esta relación es 200 a 5, acá arriba, ¿ven? 200 a 5, ¿ven? Tiene 40 volamperes. Entonces, ¿cuánto va a ser la resistencia? Va a ser punto 114. O sea, si no tienes tablas, tienes más elementos que calcular y ya no tienes la tabla. ¿No es cierto? O sea, lo que pasa es que no estamos haciendo diseño, estamos haciendo un repaso de cómo se maneja la parte de cálculo y selección de transformadores. Ahí tenemos también, igual, nosotros hemos visto en lo que es la BDE unas curvas donde notamos la parte, ni siquiera acá estos señores colocan el codo de saturación, en toda esta parte lineal. Si esto lo comprimo, voy a estar abajo en la zona 1 únicamente. Y ahí tenemos toda la parte de incluso la polaridad. ¿Se acuerdan de la técnica de medir la polaridad de un transformador? ¿Multímetro? ¿Y qué más? Y una linita. No sé cómo les habrán enseñado, ¿no? Pero en la práctica tienes una pilita y tu multímetro. ¿Cómo les han enseñado? A sumar tensiones y a restar tensiones. Pero eso, cuando tienes un transformador de potencia, ¿cómo vas a sumar tensiones ahí? Y tienes que ver un transformador de corriente, ¿cómo vas a sumar tensiones? No puedes. ¿Quieren ver cómo es? Es simple también. Esto puede ser la corriente, esto puede ser el cable, ¿eh? Esto podría ser el cable. Entonces hacemos lo siguiente, acá pongo un voltímetro, y acá pongo una pilita. De acá pongo acá un pequeño, una llave de codillo, y acá lo conecto así. Fíjate, de ese, ¿medirá ese voltímetro o no? Corriente continua.
En estado estacionario no va a medir, pues, ¿no? Debo tener derivada de la corriente, con el mismo tiempo, el otro lado no va a tener tensión inducida, va a ser cero. Pero me va a medir el transitorio. Entonces, ¿qué pasa? Yo cierro esto y la escala de esto va a ser así, ¿ve? Para esto yo necesito que ese voltímetro tenga cero acá y para acá y hacia acá. Acá negativo y acá positivo. ¿No es cierto? Voltímetro con puntos medios. Entonces, si el voltímetro se me viene hacia acá, entonces me está indicando que la polaridad es correcta. Entonces, me está indicando de que este es más y este es más. Entonces, ahí le doy la polaridad, digo. Entonces, si la circulación de corriente por acá ingresa, el punto es este de acá. Y en el otro lado, como tengo la polaridad también, digo, por acá está saliendo la corriente. O sea, en esto la corriente ingresa por acá y en esto sale por acá como es así, o sea, acá, ¿no? Así. Esto es I1 y esto es I2. Ya tengo de primario y secundario. Si yo quiero mayor precisión, cambio esto acá y ya tengo del otro lado igualito, ¿no? Por este lado. Me le da la polaridad solamente. Esto tendría que ser arriba más punto y abajo pues queda cero. Y con eso es la prueba de polaridad de los transformadores de corriente. Acá tienes, ingresa la corriente en el primario y acá sale la corriente, ¿no? Al revés. Esto es al revés. Sale la corriente. Muy bien, entonces en este caso ya sabemos, estos señores le ponen H1, H2 y X1, X2. La I triple, o sea, la norma Nemo prácticamente. Bueno, acá te dice los diferentes tipos de conexión, quedamos más abajo, ahí tenemos, por ejemplo, tenemos la fase RST conectado en estrella, ¿no es cierto? En estrella acá tengo, la carga vendría a ser 51, 51, 51, que viene a ser 51 relé sobre corriente, regulado. Y acá tenemos otro transformador que está alimentando, a ver, ¿qué función hace esto? Acá tengo un 51N, ¿ven? Este es un punto común que cierra con el punto de tierra. Si yo tengo una falla monofásica de esto, voy a tener en el circuito que falla, voy a tener una corriente por este lado y va a cerrar con la tierra. Y entonces ahí entra a trabajar el 51N. 51 quiere decir protección de sobrecorriente regulada y N es neutro. Ahí tenemos otro tipo de conexión. Por ejemplo, acá tengo al 51GS, que viene a ser acá un toroide, ¿ven? Y acá tengo la fase A y la fase Z solamente, igual por sobrecorriente. Acá tenemos la fase A, la fase B y la fase C conectados a un sistema, acá un sistema dice conectado a transformadores de corriente, acá lo tenemos. Y esto muy bien podría ser las resistencias que me significan un relé, ¿no? Podría colocar en vez de esto un relé. Y dependiendo del tipo de conexión que tengo al otro lado, podría ser a perímetros o también un relé. Acá tienes un ejemplo para poder hacer la selección, que eso nosotros lo hemos desarrollado y se ha traducido y por ustedes tienen sus aplicaciones. Acá tenemos una selección y algunos pasos para poder hacer algo de diseño. Un par de ejemplos. Una descripción de lo que es la saturación. Elementos auxiliares para poder utilizar los transformadores de corriente. Los transformadores de tensión, corriente en el módulo que hemos visto también, ¿no? Y acá ya los transformadores de tensión. Lo tenemos como
como acá por ejemplo 120 a 208, así toda la clasificación de transformadores según la IEEE, que un poco es diferente a los transformadores de la IEC. Algunas características del primario cuando está conectado en una tensión de servicio línea a línea. Los burdens, que es importante también, acá donde tenemos los burdens, acá saben, 12.5, 25, 75, 200, 475. Acá tenemos la designación, o sea, los gringos no se hacen muchos problemas, ¿no? Designan el X, entonces yo debo saber que eso es 25, que eso es factor de potencia 0.7, y acá con esta resistencia, inductancia y la impedancia. ¿Se dan cuenta ustedes? Tienen una impedancia bastante alta, puesto que así se utiliza en sistemas de potencia. Ahí tenemos que también hemos sacado unas fotos mejores que esto en clase, ¿no? de transformadores de tensión. Y lo más importante de todo esto, bueno, lo importante son las tablas y los gráficos de los modelos de conexión. Y en segundo lugar, acá tenemos la bibliografía. Westinghouse, tenemos acá varios libros, ¿no? Para poder consultar. Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes?